Buenas, familia de Tectón, un día más a este vuestro canal que quiere ser una casa de fe, una casa de encuentro, de conocimiento y de profundidad de la verdadera fe. Hoy tenemos que comentar una cosa que me es preocupante y es en referencia al cardenal Víctor Manuel Fernández. Y esto queremos que este vídeo quiero que sirva como una petición, ¿verdad?, a la Santa Sede, al Papa León XIV, para que se destituya al cardenal Víctor Manuel Fernández del cargo que tiene como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Saben ustedes que hace un tiempo se descubrió que el cardenal había publicado 2 libros de pseudoespiritualidad que tenía pues elementos evidentemente eróticos o pornográficos. Me refiero a estos dos libros, un señor, esto fuera, este de aquí, Sáname con tu boca, el arte de besar, y luego La pasión mística, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que se han descubierto más textos eróticos del cardenal Tucho Fernández y creemos que esto ya es suficiente, como ya lo era antes, pero ahora todavía más, ahora explicaremos por qué, para que la Santa Sede tome medidas contra este hombre y lo destituya del cargo que tiene. Bien, primero de todo, la fuente, tenemos que decir la fuente, ¿de dónde hemos sacado todo esto? La página esta que tienen delante de ustedes es el wanderer.com, pueden entrar y ahí está todo de lo que vamos a hablar, pues explicado, etcétera. O sea que les recomiendo esta página, que la sigan, el wanderer.com, porque siempre trae buenos artículos y vale la pena pues estar ahí suscrito y ir leyendo lo que van publicando. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, lo que les decía, se han descubierto nuevos textos. También vamos a escuchar un audio que tengo por aquí, ahora lo buscaré, un audio en el que se denuncia pues un abuso litúrgico causado también por Víctor Manuel Fernández y la bendición de parejas homosexuales. Todo esto lo vamos a ver hoy aquí en Tectón, ahora mismo. Así que vamos allá con el primer texto de este cardenal Víctor Manuel Fernández, para que vean que esto es muy importante, ¿no? Estos textos pornográficos, no importantes por la relevancia que tienen a nivel teológico, que no tienen ninguna, sino que es importante porque el cardenal, cuando salió a la luz que la gente se enteró de la existencia del libro La pasión mística y Sáname con tu boca, él se defendió diciendo que eran libros de juventud, pero que ya no pensaba estas cosas. Claro, estos textos que vamos a compartir ya no son ya del año 2002, el otro es del año 2005 y el último es del año 2009. O sea, no podemos hablar ya, ni mucho menos, tampoco con los otros, ¿verdad?, de textos de juventud. Entonces, es decir, es un problema que tiene este señor cardenal con la pornografía, al menos expuesta como la expone él en sus libros, y con el tema erótico. Si ustedes van aquí en este primer texto, que insisto, este texto no es mío, es del cardenal Víctor Manuel Fernández. Y lo vamos a leer, creo que no hace falta comentar nada, simplemente escuchar. Un cuerpo puede impactar si lleva la ropa adecuada. Esto dice el cardenal de la Iglesia Católica, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ropa que despierta la sensualidad, acentuando las formas interesantes, de acuerdo con el cuerpo que sea. Se acentúa la sensibilidad de los hombros y los brazos bronceados usando una camiseta. Piensen ustedes que un sacerdote no tendría que ni siquiera leer esto. Un laico tampoco. ¿Por qué? Porque esto puede generar pues imágenes en la mente que no es bueno, porque puede acabar pues uno pecando, ¿verdad? Entonces, esto no es adecuado para nadie, pero es que para un sacerdote menos todavía, para un obispo menos todavía, para un cardenal menos todavía,
¿vale? Se destaca la elegancia, disimulando la gordura con un chaleco negro y mangas blancas. Un cuello desnudo es más sensual, colocándole una cadenita. Si a esto se agrega una cuota de imaginación de quien mira, y en un momento de insatisfacción en que necesita ilusionarse o disfrutar de algo, entonces un cuerpo puede aparecer como algo impresionante, maravilloso, indispensable, pero luego con la rutina y descubriendo otros cuerpos diferentes, se descubre que aquella masa de carne no era nada de otro mundo, que tiene imperfecciones, carencias y dolores como todos los cuerpos, que se deteriora y pierde encanto con el paso del tiempo. Bien, este es el primer texto que, como digo, tiene este tono, este toque erótico, este toque para excitar, ¿no? Ya lo dice él, para acentuar la sensualidad, ¿no? Buscar cómo en los cuerpos de una mujer, de un hombre, se puede acentuar la sensualidad. Y él lo explica en un libro pues, que se titula ¿Por qué no termino de sanarme? Publicado por San Pablo, Colombia, en 2002. Y esto es lo que escribe en la página 10. Si van ustedes a la página de El Wanderer, tienen ahí el enlace y pueden bajar, creo que todo el libro. De acuerdo, vamos con el segundo texto, que creo que todavía es peor que este primero. Segundo texto, insisto, este segundo texto también no es mío, no lo he escrito yo no sería capaz de escribir estas cosas. Este es el segundo texto, es un libro publicado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que se titula Teología espiritual encarnada, profundidad espiritual en acción. Y esto es es todavía más, parece no sé, literatura erótica, ¿no? Literatura para despertar los sentidos, en un aspecto sensual, ¿no? Es decir, despertar pues la lujuria. Escuchen lo que dice el señor cardenal prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Consiste en recorrer todo el cuerpo, prestando toda la atención a un órgano por vez. Es importantísimo advertir que no se trata de pensar en ese órgano, de imaginarlo o de visualizarlo. Se trata más precisamente de sentirlo, de percibirlo con sensibilidad. Es experimentar las sensaciones de cada órgano con tranquilidad, sin juzgar si esas sensaciones son buenas o malas, pero procurando que ese órgano se relaje, se distienda. Conviene hacerlo más o menos en este orden: mandíbula, pómulos, garganta, nariz, ojos, frente y todos los pequeños músculos del rostro que podamos percibir: cuero cabelludo, cuello y nuca, hombros. Se sigue con el brazo derecho, la muñeca y la mano derecha, el brazo izquierdo, la muñeca y la mano izquierda. Luego se recorre la espalda, siguen el pecho, el estómago, la cintura, la cadera, pelvis, nalgas, genitales, pierna derecha, pierna izquierda, pie derecho, pie izquierdo. La clave está en detenerse sin prisas, en un solo lugar por vez, sin estar con la imaginación en otro órgano o en otra idea, hasta que sintamos que en todo el cuerpo hay un mismo tono, no hay prisa alguna. O sea, ya le digo, esto perfectamente, que está aquí puesto en un libro de teología espiritual, de pseudo teología espiritual, perfectamente podría estar escrito en un libro pues, erótico, en un libro erótico, ¿no? Como digo, hecho pues para levantar la lujuria en el lector. Pues, y esto lo escribe, insisto, este cardenal Víctor Manuel Fernández hace 20 años, en el año 2005. El cardenal Víctor Manuel Fernández hace 20 años no era joven, no era un chico de 20 años, no sé si me explico. En cambio, por eso no podemos decir, estos son textos de juventud. Mire usted, esto no es un texto de juventud, esto lo ha escrito usted ya siendo un hombre maduro y sabiendo lo que dice y pensando esto. Usted piensa esto. Si acaso lo que tendría que hacer es retractarse de todo esto, decir que todo esto fue un error y muy bien, y se lo agradeceremos, ¿no? Pero igualmente no puede ocupar usted el cargo que tiene como prefecto
del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, porque usted tiene que ser un faro de luz, ¿verdad? En mitad de la oscuridad, en mitad de la tormenta, en mitad de la noche, y con estos textos usted no se convierte en un faro de luz, se convierte en algo que sirve para dispersar, para disgregar a los fieles católicos, evidentemente. Y vamos con el tercer texto, para liberarte de la ansiedad y de la impaciencia, publicado en San Pablo, Argentina, en el año 2009, hace unos 16 años. Dice así el cardenal Víctor Manuel Fernández: cuando podemos detenernos y un objeto o una persona ocupa todo nuestro interés por un instante, ese momento es vivido a pleno. Cuando todo nuestro ser se unifica en una sola dirección, entonces alcanzamos un verdadero encuentro, una fusión, una unión perfecta, aunque sea por minutos. No se trata necesariamente de una quietud física, porque esta experiencia puede producirse también en medio del entusiasmo de una actividad muy intensa. Esto sucede, por ejemplo, en un orgasmo entre dos personas que se aman. Bien, esto es lo que escribe este señor cardenal, como digo, cosas que no debería leer un sacerdote. Algunas son peores, otras pues no son tan malas, pero todas son malas, ¿verdad? Un cardenal no puede escribir estas cosas. Además, hay que recordar que todo lo que está aquí escrito va en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, el escribir libros para que la gente los lea, ¿no? Uno escribe para que la gente lo lea, ¿no? Entonces, eso va en contra del sexto mandamiento, porque el sexto mandamiento nos dice que tenemos que evitar los actos impuros, pero claro, eso conlleva también el exponerse a situaciones que me pueden conducir a efectuar, a realizar actos impuros. Eso también sería pecado contra el sexto mandamiento. No solo cuando realizo el acto impuro en sí, sino cuando me estoy acercando a sitios que me pueden llevar finalmente a cometer un acto impuro. O sea, si yo todavía no he caído, por ejemplo, en el adulterio, pero estoy haciendo cosas, estoy leyendo textos, estoy viendo películas, estoy yendo a lugares que me pueden hacer caer en el adulterio, eso ya es algo malo, aunque no haya caído en el adulterio. Y eso ya me está acercando al pecado. Es decir, estos libros con estos textos que acabamos de leer nos están acercando al pecado. Por eso no son buenos y no son recomendables. ¿De acuerdo? Si vamos al catecismo romano, dice lo siguiente, en el numeral 905, habla de huir de ciertas ocasiones que pueden provocar pecado, ¿no? Y en el 905 dice: en esta clase se encuentran también los libros obscenos y amatorios. Lo dice el catecismo. Pero realmente en las lecturas que acabamos de hacer, pues se parecen bastante a esto, a libros obscenos, porque son obscenidades, lo que acabamos de leer del cardenal Víctor Manuel Fernández, y son amatorios, ¿no? De amantes, de tal. Es evidente. Entonces, se clasificarían los libros de las lecturas que acabamos de hacer de Víctor Manuel Fernández, estarían dentro de este numeral del Catecismo 905. Dice: libros obscenos y amatorios, los cuales se deben arrojar muy lejos. Eso es lo que tenemos que hacer, arrojar los libros de Víctor Manuel Fernández muy lejos. ¿Por qué? Porque son obscenos y porque son amatorios. Pero no solo los libros, y esto es nuestra petición a la Iglesia y al Papa León XIV, no solo arrojar sus libros bien lejos, sino arrojar al mismo cardenal Víctor Manuel Fernández bien lejos, que es el autor. Y esos libros no existirían sin ese autor. Pero si la Iglesia nos recomienda que los libros obscenos y amatorios los arrojemos bien lejos, ¿cómo puede ser que a día de hoy la Iglesia acoja al autor de esos libros obscenos y amatorios y lo ponga como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe? No tiene sentido. No tiene sentido. La doctrina moral de la Iglesia no ha cambiado. No ha cambiado y esto sigue siendo vigente. Estos libros deben ser arrojados muy lejos. Lo propio que las imágenes que representan alguna especie de deshonestidad. Todas estas cosas tienen gran eficacia para inflamar los ánimos juveniles con los halagos de la liviandad,
pero bueno, y ya está, hasta aquí, ¿no? Es decir, claro, estas lecturas pueden hacer que caigamos, que pequemos finalmente pues de adulterio, de algún pecado contrario a la castidad y a la pureza, ¿no? Pero es que es normal, es decir, el autor de estos textos que acabamos de ver, bueno, los que ya se conocían, de Sáname con tu boca, la pasión mística, y de ¿por qué no termino de sanarme? O de teología espiritual encarnada, o de para liberarte de la ansiedad y de la impaciencia. Todos estos textos son obscenos y deben ser alejados bien lejos. Pero ¿qué podemos esperar del autor de estos textos, ¿no? Esto se lo pregunta el Wanderer en este artículo que les enseñaba. ¿Qué podemos esperar del autor de estos textos? Pues podemos esperar cosas como fiducia supplicans. Eso podemos esperar. Cosas como la fiducia supplicans. Eso es lo que podemos esperar. Fiducia supplicans que va en contra de la pureza, va en contra de la castidad. Eso es lo que podemos esperar de fiducia supplicans. Ahora me están llamando el timbre, perdonen. Entonces, eso es lo que podemos esperar de del autor de esto, fiducia supplicans, porque desprecia todo lo que es hermoso, todo lo que es casto, todo lo que es puro. O simplemente el documento que acaban de publicar sobre la corredención de la Santísima Virgen María y de la mediación de la Virgen María. Es decir, atacan a la Virgen María. El autor de estos libros luego ataca a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es la más pura, es la que vivió después de Jesucristo la castidad de forma más perfecta. Entonces atacamos todo lo que es la pureza y la castidad, atacando a la Virgen María y atacando al matrimonio con el documento de fiducia supplicans. Esto es lo que estamos viendo y por eso es necesario hacer llegar nuestras peticiones, católicos de todo el mundo que estáis aquí. Tenemos que hacer llegar esta petición al Papa, al Vaticano, de que por favor destituyan al cardenal Víctor Manuel Fernández. Miren ustedes un audio que les voy a compartir, que espero que se oiga bien. Sí, a ver, un momento. Sí, aquí. Un audio que como ven, es de el Wanderer, de una mujer que explica justamente lo que le pasó en una catedral, donde presenció recientemente las consecuencias de fiducia supplicans, en las consecuencias que este documento pues, ha destrozado la unidad de la Iglesia, porque con estos documentos se destroza la unidad de la Iglesia. Vamos a escuchar este testimonio que es desgarrador, ya lo verán, pero bueno, vamos con ello. Espero a ver si el volumen al máximo, no, al máximo. Espero que se oiga, ¿eh? En la catedral, en la capilla donde está el sagrario, frente al Santísimo, acaban de hacer en la catedral de San Isidro a las 6:15 de la tarde una bendición de dos mujeres lesbianas vestidas de novia, haciendo la bendición frente a Dios, al Santísimo vivo en el sagrario, a Jesús vivo en el sagrario. Le pregunté al sacerdote, le digo, padre, una cosa es el acompañamiento, sí, pero no consentir el pecado y encima bendecirlo. Y me dijo, es pastoral. Un horror. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias luego de poner a una persona que es capaz de escribir los textos que hemos escrito, que hemos leído, como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. En la catedral de San Isidro, bendición de dos lesbianas vestidas de novia. ¿Y por qué lo hacen? Porque el documento se lo permite. Los van a destituir al sacerdote que hizo esta bendición delante del Santísimo Sacramento, ¿eh? Delante del Santísimo Sacramento. Es como una burla a Dios. Es como querer pisotear la dignidad de Dios delante de lo más sagrado que hay en la tierra, que es el Santísimo Sacramento del altar. Lo más sagrado, lo más grande que tenemos, y ahí delante del Santísimo nos vestimos de novias, dos lesbianas, y que nos den la bendición, que nos casen.
Básicamente es eso. Que nos casen. Pisoteamos a Dios, blasfemamos, pecamos delante de Dios mismo para ofenderle. Es un desastre. Por eso, ya le digo, hace falta, lo dijimos en su día, que también hacía falta que el Papa León XIV escribiera un documento diciendo que no podíamos continuar en la línea, que había que quitar fiducia supplicans. Había que hacer otro documento diciendo fiducia supplicans, se acabó. Esto, hasta aquí hemos llegado. Y hacer un nuevo documento que reafirme la doctrina tradicional de la Iglesia Católica y la postura que la Iglesia Católica sostenía desde siempre. Eso es lo que teníamos que hacer. No lo hemos hecho, el Papa no ha querido hacerlo y estas son las consecuencias. Pero aún estamos a tiempo. Por eso debemos de seguir rezando. Pero no solo rezar. Tenemos que denunciar, tenemos que movernos, tenemos que actuar. Y por eso tengo que hacer este vídeo. Bueno, Marcos, pero este vídeo rompe la unidad de la Iglesia. No, no rompe la unidad de la Iglesia. Lo que rompe la unidad de la Iglesia es fiducia supplicans. Y mientras no se retire, la unidad de la Iglesia va a seguir rota. Entonces, no rompe la unidad de la Iglesia este vídeo. Lo que provoca la ruptura de esa unidad es este documento, porque el documento rompe con la doctrina tradicional de la Iglesia. Y al romper con la doctrina tradicional de la Iglesia, se rompe la unidad de la Iglesia. No, yo no rompo la unidad de la Iglesia. Yo intento con esto, pues, acrecentar la unidad, porque estoy pidiendo que se quite de en medio uno de los factores que provoca la división en la Iglesia. Eso es lo que estoy pidiendo. Por eso yo no provoco ninguna ruptura. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque ahora parece que no se... que si emanan documentos de este tipo en la Iglesia Católica, tenemos que mirar para otro lado, porque si decimos algo, denunciamos algo, pues, ¿qué pasará? Pues eso, que rompemos la unidad. No, señores. Lo que rompe la unidad de la Iglesia es el documento que han escrito ustedes contra la Virgen María. Lo que rompe la unidad de la Iglesia es este documento de fiducia supplicans y tantos otros documentos que están ustedes escribiendo. Eso rompe la unidad de la Iglesia. Eso rompe la unidad de la Iglesia. Por eso, por el bien de la Iglesia, por el bien de la unidad de la Iglesia, es necesario que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, sea destituido. Y si él mismo fuera un hombre bueno, si él mismo fuera un hombre bueno, viendo lo que está provocando, se marcharía él sin necesidad de presentar, de que le despidan. Si fuera un hombre bueno, sin necesidad que le despidieran, diría, oye, por el bien de la Iglesia me voy a marchar porque no lo estoy haciendo bien. Porque lo propio del dicasterio para la doctrina de la fe es unir a los cristianos bajo una misma doctrina, la doctrina revelada por Dios. Esa es una de las misiones del prefecto del dicasterio. Si yo veo que lo que estoy provocando es todo lo contrario, atacando, por ejemplo, incluso las apariciones marianas, diciendo que no se va a reconocer a ninguna aparición nunca más, que como mucho lo que puede aspirar una aparición es, o un acto sobrenatural, es a recibir un nil obstat, que significa que no se opone a la fe, pero en ningún caso dice que haya, pues, sobrenaturalidad o que sea una verdadera aparición. No se van a reconocer apariciones marianas. Atacar la pureza. Pues si yo veo que estoy creando divisiones de este estilo en la Iglesia Católica, lo que debo hacer inmediatamente, si soy un hombre bueno, cristiano, coherente, me salgo de en medio. Oye, no lo estoy haciendo bien, me voy. Pero como no me importa la Iglesia, no me importa la Iglesia, si creo división, me quedo. Porque es lo que quiero, porque es mi propósito. Porque ya les digo, si yo veo que yo soy una buena persona, veo que soy el factor que crea la división en la doctrina de la fe y por tanto, como consecuencia, la división en el cuerpo místico de Cristo, yo me marcho, si soy bueno. Me marcho, digo, no sé lo que estoy haciendo mal, podría pensar. No sé lo que... Pongamos que él no sabe lo que está haciendo mal, pero lo que sí que ve son las consecuencias. Entonces, oremos para que este hombre se marche, ya sea por su propio pie o sea porque lo echan. Pero me parece a mí que por su propio pie
no se va a ir, ¿eh? No se va a ir por su propio pie. En fin, ¿qué más? Bueno, ya está, simplemente era esto. Decirles que recuerden que estamos, no sé si lo tengo aquí. Sí, bueno, se lo digo. Recuerdo, ya era esta reflexión la que les quería mostrar. Recuerden que todo esto que la información, los textos, os hemos sacado de elwanderer.com, que es una página que les recomiendo a todos que sigan, es muy buena. Y como saben, estamos de promoción con el libro de Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, del padre Gabriel Calvo Zarraute. Un libro muy bueno, que es el texto del curso que hacemos en la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano. Saben que el padre Gabriel Calvo Zarraute está haciendo un curso online en la escuela católica.online. Esa es la web, escuelacatólica.online. Me la tengo aquí. ¿Vale? Que pueden entrar todos para matricularse del curso de Historia del Padre, pero también tienen el libro. Este es el manual de esta asignatura que está dando el Padre en nuestra escuela católica.online. ¿De acuerdo? Entonces, los que lo deseen adquirir este libro, en la descripción les dejo el enlace del curso del Padre en escuelacatólica.online y les dejo también los enlaces de compra de este libro. Siempre aconsejo los que seáis de España comprarlo por Wallapop. Por Wallapop llegan 2-3 días, no tarda más, y de verdad que la edición que llega es un poquito mejor. Las portadas, estas portadas son de Amazon, son un poco más endebles, pero la de nuestro libro es mucho mejor. Entonces, yo les recomiendo a todos los que sean de España que compren este libro en Wallapop. Los demás, de momento, pues lo tienen que hacer por Amazon. ¿De acuerdo, familia? Muy bien, pues muchas gracias a todos y que Dios les bendiga y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.